Bien. Tercera clase de lógica. Bien. En la primera clase vimos, bueno, presentamos la materia, vimos el concepto de proposición simple, compuesta, los conectivos lógicos, los valores de verdad de los conectivos, ¿verdad? Y las tablas de verdad, cómo la analizamos si tenemos de una expresión combinada. En la segunda clase vimos que las expresiones lógicas se podían clasificar en tautologías, contradicciones y contingencias. Bien, y comenzamos a ver el tema de equivalencia. Comenzamos y terminamos viendo el tema de equivalencias y también hicimos parte del práctico 1, hasta los primeros ejercicios. Bien, vamos por los siguientes conceptos. El concepto de dualidad. Estamos en la tercera clase de lógica, de la unidad 1, 18 de abril. Estoy adelantando. Bien, el concepto de dualidad. En las expresiones lógicas, bien, se da este concepto tan especial, que es que toda expresión que no tiene condicionales ni bicondicionales, o sea que solamente tiene el no, el li y el do, tiene una expresión asociada a ella llamada dual. Le decimos acá en la definición. Se llama expresión lógica dual de A, que se va a denotar así con una AD, a la expresión que se obtiene de A, al reemplazar cada ocurrencia de I por O, ¿bien? Y viceversa, y cada ocurrencia de verdadero por falso y de falso por verdadero. Entonces, hagamos un ejemplo. Supongamos que esta sea la expresión A, P, O, Q. ¿Bien? Entonces, su dual va a ser P, I, Q. Hay que reemplazar el O por el I. Simplemente. Supongamos que hubiera una negación, que sea no P, O, Q. Acá va a ser no P, I, Q. Las negaciones no se van. Lo que no tiene que haber es condicional ni bicondicional. Y ustedes dicen, ¿y si lo hubiera? Bueno, con una de las reglas de equivalencia que hemos tenido, que les he mostrado en la clase anterior, bien, uno podía eliminar condicional. Entonces, en ese sentido, uno lo que podría hacer en ese caso es eliminar la condicional y obtener, va a quedar todo en función de O y de I y de no, y entonces obtener su dual. Bien, hagamos otro ejemplo, supongamos que esta sea B, y yo tengo, por ejemplo, PI, QO verdadero, bien, entonces su dual va a ser PO, QI falso. Bien, ¿y cuál es la importancia de esto? ¿Por qué es importante este concepto? Por esta propiedad, que dice así: si yo tengo dos expresiones lógicas, bien, y aquí están sus duales, si entre las expresiones lógicas de partida hay equivalencia, va a ocurrir que entre las duales también. Entonces, ¿esto cómo leemos? A equivalente a B, sí, solo sí. El dual de A es equivalente al dual de B. Entonces, por ejemplo, supongamos que A sea la expresión no P, O, Q, y que B sea la expresión, bien, no P, I, no Q. Bien, a ver, hemos visto por De Morgan en la clase pasada, hemos visto que la negación de la disyunción era equivalente a la conjunción de las negaciones. Bien, y esto lo hemos probado por tabla de verdad. Ahora,
sus duales serían el dual de A. Este es A. El dual de A sería no P y Q. El dual de B sería no P o no Q. Bien, miren esto. Bueno, entonces por esta propiedad, ya quedaría probado que, por lo tanto, ya estaría probado que el dual de A es equivalente al dual de B. No P y Q equivalente a no P o no Q. Bien, entonces, ¿en qué me ayuda el concepto de dualidad? Es en hacer menos demostraciones por tabla. Bien, porque si yo ya he probado esta, que es una de las leyes de De Morgan, la otra ya quedaría automáticamente probada porque está armada con las expresiones duales de la primera ley que le presenté. Por ejemplo, también les probé la distributividad. Les probé, por ejemplo, que P, O, Q y R era equivalente a P y R o P y Q. Bien, hicimos una tabla de 8 renglones. Bueno, hagan de cuenta que esto es A, que esto es B. Bueno, ya cuando se aprende el concepto ya no hace falta estar a cada rato bautizando así con A y con B. Bien, entonces, esta ya está aprobada por tabla de verdad. Entonces, su dual, vendría a ser sus duales, la de los dos miembros, sería, el dual de esto sería P, I, Q, O, R. Y el dual de esto, ¿quién sería? P, O, R, I. P, O, Q. Bien. Como estas son equivalentes, estos también. Sus duales también. Entonces, como le digo, me ahorra tablas. Me ayuda a no hacer tablas, a no hacer tantas tablas. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una actividad que tiene que ver con las equivalencias que vimos la clase pasada. ¿Ah? En las equivalencias, a ver, les traigo la tabla para recordarles. Espérenme un segundito. Les traigo la tabla de equivalencia. Que ustedes la debieran tener, o sea, a partir de ahora la debieran tener ahí a mano, bien, en su apunte, o el archivo abierto, como quieran, pero lo vamos a consultar a cada rato. Un segundito. Bien. Va una. Aquí la otra. Eran 17 las que habíamos presentado como si fueran las principales. ¿Ah? Que quede claro, no son las únicas. Son las más básicas. Bien. Ley de doble negación, ley de De Morgan, conmutatividad, asociatividad, distributividad, idempotencia, ley de los neutros, de los inversos, de dominación, de absorción, y esta que tenían que ver con la disyunción excluyente,
con las leyes de la condicional y con la de la bicondicional. Bueno, ¿cómo vamos a usar esto? Dice, sin realizar tabla de verdad, demostrar las siguientes equivalencias. O, por supuesto, usando leyes lógicas. Luego escribir la expresión dual si es que existe. ¿Bien? Bueno, entonces, por ejemplo, en el apartado A, ¿qué es lo que se me pide? No hacer tabla. Para mostrar, vamos al apartado 1 de la, para mostrar que esto es equivalente a esto. Recuerden que el símbolo de equivalencia es este, canela o este. ¿Ah? ¿Estamos? Usen el que quieran. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito. Bien. Entonces, fíjense que si hiciéramos tabla de verdad, estaríamos con una tabla de 8 renglones, porque tiene 3 variables. ¿Ah? Tiene 3 variables. Entonces, tendríamos que hacer una tabla de 8 renglones. Y fíjense, miran el tiempo que voy a tardar en hacer esto y explicándole. Que explicándole tardo mucho más. Bien, si lo hiciera calladita, tardo 2 segundos. Bueno, entonces, la idea es mostrar que esto es equivalente a esto. Entonces, es como una igualdad. Uno puede elegir partir de cualquier miembro para llegar al otro. Acá en este caso, evidentemente, me conviene partir del primer miembro. ¿Ah? Entonces, parto de acá. No P, I, no Q, I, no R. Y observo que en esta expresión, ¿ah? También aparecen P, Q y R, nada más que en este caso haciendo disyunción y acá negación de conjunciones. Y entonces me acuerdo de Morgan. De Morgan te decía que una negación de disyunciones, acá estamos, acá, que una negación de disyunciones se transformaba en una conjunción de negaciones. Y esto lo puedo usar en los dos sentidos. ¿Ah? No solamente para meter el no adentro de una disyunción, sino que también podría agarrar y decir, saco el no como si fuera factor común. ¿Ah? Está mal decir factor común, porque factores se habla cuando tiene producto, acá no tengo producto, digamos. Son operaciones lógicas, pero es algo así. Tengo un no que se repite, lo puedes traer afuera. Entonces, miren lo que voy a hacer. En esta expresión voy a sacar el no para afuera. Entonces, como aplico De Morgan, acá me va a quedar una equivalencia. La negación de P, O, Q, O, R, bien, es esto, y esto que no toqué, queda allí. ¿Bien? ¿Listo? Bueno, ¿y ahora qué más hago? Bueno, observen que tienen aquí un término que aquí aparece negado. Estos dos términos son términos contrarios. Es como tener una expresión A acá y una expresión A acá y acá tengo no A. ¿Y qué pasa cuando se encuentran una expresión y su contraria haciendo conjunción? Haciendo conjunción. Es Bueno, de falso. esto me da la ley de los inversos. Cuando se encuentran una expresión y su contraria con un I, eso no puede ocurrir simultáneamente. Eso es falso. Bien, y listo, ya está. Ya llegué. Esto es falso. Ya está. ¿Me entienden? Ahí está la demostración. O sea, si estuviera haciendo tablas, todavía capaz que estoy haciendo las líneas. En 2 pasitos, ocupando las leyes lógicas, ya demostré que esto es una equivalencia. Bien. Ahora, me dice que también escriba su dual, el dual de esta expresión, ¿no? Entonces, digo, su dual
Entonces, donde tengo I pongo O, entonces te va a quedar no P, O, no Q, O, no R, O, P, I, Q, I, R, que va a terminar siendo equivalente. O sea, si dos expresiones son equivalentes, sus duales también son equivalentes. ¿Equivalente a qué? El equivalente Verdadero. de verdadero. Y ya está. Y entonces esto ya estaría probado. No haría falta probar que esto también es cierto. ¿Mm? ¿Estamos? Porque por la ley, por la propiedad digo, si dos expresiones son duales, sus equivalentes también son duales. ¿Bien? Bueno. Borro porque, para que me quede limpita la pizarra, la siguiente clase. Bueno, y así chicos, luego vean en las actividades resueltas, está aprobado la 2 y la 3. Bien, vean, por leyes. Otro uso que le vamos a dar a las equivalencias, para transformar frases. Llenar la línea de punto con una frase equivalente y justificar la respuesta. Para no enredarse, hay que pensar estas frases como fórmulas y sobre la fórmula aplicar las leyes. Bien, para no enredarse, para que quede clarísimo. Y esa sería la justificación que me estarían pidiendo acá. Entonces, por ejemplo, en el apartado 1, que dice, no es cierto que no estudié. Bien, tengo dos negaciones. Entonces, esto sería una cosa del tipo no, no P, donde P sería estudié. ¿Verdad? No es cierto que no estudié. P sería yo estudié, aunque puedo poner así, estudié, se sobreentiende, sujeto tácito. Bien, y entonces, ¿qué hemos sabido? Que esto es equivalente a quién? A P. Por lo tanto, la frase no es cierto que no estudié es equivalente a simplemente estudié. O sí estudié. Sí de afirmación, no de condicional. Sí, coma, estudié. También podrán poner. ¿Se entiende cuál es la idea? Vamos al apartado 2. Sí. Profe, ¿no tenemos que poner la parte en no, no, P? O sea, lo que No, usted puso, sino... no, no P es esto. Claro, Esto es no, no P equivalente a P. claro. Entonces, a mí me dan una frase, la transformo en fórmula. ¿Bien? No estudié inglés ni francés. ¿Sería una frase de qué tipo? La fórmula, ¿qué sería? No P y no Q, porque tengo dos negaciones y este ni es un no, pero con un i adelante, es un ni no. El ni, en nuestro idioma, el ni significa y no. Esto sería equivalente a decir, no estudié inglés y tampoco francés, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, esto es lo que tengo. Ahora, donde P es, siempre tengamos en claro qué es cada una de las variables que usamos. Estudié inglés y Q sería estudié francés. Bien, bueno. Y entonces, por De Morgan, sé que esto era equivalente a, No, P o Q. entonces estamos acá. Esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo. No P y no Q. Y entonces, ¿qué me enseña esta ley? Que no P y no Q es equivalente a no P o Q. Bien, estoy ocupando entonces la primera de las leyes de De Morgan. Entonces, digo, esto es equivalente a no P o Q de Morgan. Y ahora a esto lo transformo en una frase. ¿Cómo sería en frase?
Tengo un no adelante de un paréntesis. ¿Cómo expreso en palabras que este no está negando a todo lo que viene después, a la disyunción que viene después? No Podría estudié. ser, podría ser no estudié inglés o no estudié francés. Mira, hay un solo no, ¿no? Y me has dicho dos no. No es Me has cierto dicho Entonces no que sería, estudié. estudié no inglés. estudié. No estudié ninguna. No, no dice ninguna. Ninguna Ah, sería que estuvieras así. No estudié. Ah, perdón, perdón. No, no, me estoy equivocando. No, no, ninguna sería esto. Esto. Ninguna. No estudié inglés y no estudié francés. Pero claro, estamos buscando un equivalente a eso. Eso es lo que tenemos, no estudié ninguna. Entonces, ¿cómo Es expresamos? falso que estudié inglés y francés. ¿Y por qué uní? No estudié inglés o francés. Claro, exacto. Entonces, no es cierto que, ¿por qué voy a poner así? No es cierto que. Para que no se confunda el no como que estuviera solamente sobre el P. El no está sobre el O. Bien, entonces si yo digo no, no estudié inglés, va a parecer que el no está solamente sobre estudié inglés. Y acá el no está delante del paréntesis. Entonces acá voy a poner una coma, ¿me entiendes? No es cierto que estudié inglés o francés. Bien, esta coma me ayuda, esa pausa, porque una coma es siempre una pausa. Esa pausa me ayuda a que quede claro, a darme a entender, que quede claro que lo que estoy negando no es cada una de estas partes individualmente, sino que lo que estoy negando es la disyunción, es toda esta frase. Esto es lo que estoy negando. No es cierto que estudié inglés o francés. Que por supuesto es equivalente a decir no estudié ninguna. ¿Ah? No estudié inglés y tampoco francés, no estudié ninguna. Bien, y les decía, si yo nada, ¿por qué elijo esto? No es cierto que. Porque si nada más pongo un no, no, pausa, estudié inglés o francés, alguien puede entender, alguien se puede confundir y pensar que el no está solamente sobre estudié inglés. Entonces no se usa así. Se pone esas estructuras a las que estamos acostumbrados. No es cierto que, es falso que, no ocurre que, o sea, un no como más, no sé, como no tan simple, para indicar Más que... específico, digamos. Si pongo un solo no, alguien va a creer que estoy negando el estudié inglés. Si yo digo esto, no estudié inglés o francés, pareciera ser que tengo esto, no P o Q. ¿Y yo tengo esto? ¿Esto es lo mismo que esto? No. ¿Esto es lo mismo que esto? No, ¿verdad? Acá el no está solamente sobre P. Y yo lo que quiero es un no sobre la disyunción. Entonces, para que no quepa duda, entonces ahí un poco adornamos este no para permitirnos, ponemos un no más largo, vendría a ser, no es cierto que, para ahí hacer una pausita y que quede claro que estamos negando el O. ¿Bien? Bueno, miren el último. Les dejo el tercero, es muy parecido a este, al que les acabo de hacer. Miren el último. No es cierto que si cobro el dinero viajaré al sur. Bien, vamos en el cuarto. No es cierto que si cobro el dinero viajaré al sur. Acá hay un sí. Sería no, paréntesis P, entonces Q. Muy bien. ¿Donde P sería quién? P sería si cobré el dinero y Q sería viajaré al sur. Cobré, cobro, cobraré, no sé. Pongan el tiempo verbal que quieran. Bien.
y Q, viajaré al sur. Claro, en una condicional se supone que el consecuente sucede después que el antecedente, tal vez en un futuro inmediato o en un futuro más lejano. Por eso es que a veces los tiempos verbales, depende del contexto, el tiempo verbal, a lo mejor lo tenemos que arreglar. No es cierto que, entonces, o sea, que lo que tenemos nosotros acá es la negación de una condicional. Bueno, ¿y esto a qué es equivalente? Vamos a ver la equivalencia acá que tiene que ver con la condicional. Acá. Esta era la ley, la 15, la que me decía cómo negar una condicional. Era una conjunción que afirmaba que mientras se dio el antecedente, no se dio el consecuente. Claro, porque es la única forma en la que una condicional sea negativa, sea falsa. Claro, falsa. Cuando habiendo ocurrido el antecedente, no ocurrió el consecuente. Bueno, entonces aquí, ¿cómo quedaría? La frase, o sea, acá tendríamos P y no Q. ¿Cómo sería la frase? Completemos ahora la... Cobré el dinero y no viajé al sur. Muy bien. Cobré el dinero. Y no viajé al sur. El error muy común que cometen acá es ponerme un sí. Y acá no hay sí. Un sí es la flechita, es la condicional. Acá no hay condicional. Así que cuidadito con ese, porque caen mucho en ese error muy frecuente. Bien. O se me puede dar ejercicios como este, donde se me da una frase y yo la debo negar. Entonces, hacemos lo mismo que recién, a la frase, pasarla a fórmula. En la fórmula trabajar y luego leer el resultado de la fórmula final. Bien, entonces, por ejemplo, en el primer apartado dice, aprobaré álgebra y matemática discreta. Bueno, hay un solo conectivo. Entonces, la expresión dada sería algo del tipo ¿qué? P y Q. Conjunción. Hay una conjunción, donde P es aprobaré álgebra y Q es aprobaré discreta. Bien. Ahora, me piden que niegue esto. Entonces, su negación es todo lo contrario, o sea, digamos, antepongo un no adelante. No P y Q. Y esta ya sería la negación, ¿no? Que ¿cómo lo leeríamos? No es cierto que Aprobé álgebra y discreta. Siempre que haya paréntesis, entonces, usen la coma, usen la pausa para indicar que están negando todo lo que viene después. Entonces, no es cierto que, pausa, aprobé álgebra y discreta. Ahora, esto tenía su equivalente por De Morgan. ¿Qué pasaba con la negación de una conjunción? Se Iba transformaba para ambas proposiciones. Exacto. Y ahora esto lo leo. No aprobé álgebra y no aprobé discreta. Bien. O, no y. Oh, perdón. Sí. No aprobé álgebra o no aprobé discreta. Bien, esa es la Sí. tarea, negar y leerlo. Negar, encontrar una fórmula sencilla, digamos, equivalente, y leerlo. Profe, Bien, sí. cuando realizamos alguna de estas 17 leyes, ¿tenemos que poner el nombre de la ley o el numerito Sí, que representa si la tabla? está en un examen, no, el nombre. Ok. Si está en un examen siempre pedimos justificar, y vos fíjate que yo, es cierto que a veces no las escribo, pero las digo. Si está Claro. en un examen oral, la vas a tener que decir. Si está en un O sea, examen que habrá que escrito, aprendérselas de memoria. pero no los números, ¿no? Sino Claro. los nombres. El nombre. Y yo les decía la otra vez que en la medida en que practican, se le va quedando en la memoria, no se preocupen, se le va quedando en la memoria, en la medida en que practican.
Bien, vamos al siguiente concepto. Implicación lógica. Este concepto les cuesta mucho, así como les cuesta las condicionales. Venimos de ver equivalencia. Para las equivalencias, yo les decía, ocupamos este símbolo o este, ¿verdad? Ahí tenemos equivalencia. Les recuerdo el concepto de equivalencia. Era dos expresiones, se decían equivalentes cuando ambas siempre tenían el mismo valor de verdad para cada una de las proposiciones, para cada una de las variantes de valores de verdad de las proposiciones que las componían. ¿Estamos? Si teníamos que A y B tenían, no sé, 4 proposiciones simples, se transformaba esto en una tabla de 16 renglones. ¿Bien? Bueno, teníamos que analizar que entonces se diera una tautología entre A y B. Bueno, ahora tenemos este símbolo, que en algunos libros lo denotan así. ¿Ah? A mí, la verdad que no lo usamos tanto a porque vemos que en álgebra, que en discreta, utilizan más este otro. Bien. Y se confunde el concepto, pero hay diferencia. Se dice que, leamos la definición juntos, sean A y B dos expresiones lógicas. Se dice que A implica lógicamente a B, sí, solo sí. Cada vez que A es verdadera, B también lo es. Nada más. Y a lo mejor alguien está diciendo, pero que antes no decía lo mismo, que A y B toman los mismos valores de verdad. Y cuando hablábamos de equivalencia, el decir que tenían los mismos valores de verdad, también estaba hablando del caso de falso, que si A es falso, B también. Que si B es falso, A también. Conocido A, conozco B. Y acá no está diciendo eso. Esto es más restringido. Solamente dice, cada vez que A es verdadera, B también lo es. Nada más. Nada más. No dice qué pasa si A es falso. No dice qué pasa si conozco B, si puedo decir algo de A. Mientras que aquí sí, acá esto es bien fuerte, esto es fuerte. Si A es verdadero, B también, si A es falso, B también, si B es verdadero, A también, si B es falso, A también. Muy fuerte. Esto es como una igualdad. Esto no, esto es más débil. Acá nada más dice, si A es verdadero, B también, nada más. Ese es el concepto de implicación lógica. Cuando ocurre esto, decimos que A implica lógicamente a B, que B se deduce de A o que B se infiere de A. Si hablamos de valores de verdad, significa que cuando A sea verdadero, B no le va a quedar otra que ser verdadero también. Nunca se va a dar A verdadero, B falso, jamás. Nunca se va a dar eso. Porque cuando A sea verdadero, B también. Y entonces de ahí se deduce que como nunca voy a tener el caso A verdadero, B falso, si yo armara la condicional entre A y B, como nunca voy a tener A1, B0, esto siempre va a resultar tautología. Entonces, también probar este concepto se reduce a hacer una tabla de verdad, pero en este caso de la condicional, y probar que es tautología. Bien, esto significa sí, solo sí. Entonces, A implica a B, sí, solo sí, la condicional entre A y B es tautología. Y hay implicaciones obvias y hay otras no tan obvias y que por supuesto la tenemos que hacer con tabla de verdad. Miren, por ejemplo, esta, a ver, no les quiero mostrar la tabla. P implica P o Q. Esta es obvia.
Acá no hay equivalencia, ¿no? Esta es obvia. Si P fuera verdadero, entonces la disyunción donde P es un término también es verdadera. Y alguien puede estar pensando que estoy diciendo que Q es verdadera. No, Q no la conozco, no sé quién es, pero no me hace falta conocer Q para decir que esto es verdadero. ¿Gracias a quién? A P. ¿Ven? Basta con que P sea verdadera para la disyunción entre P y Q también ser verdadero. No se convencen, hagamos la tabla de verdad. ¿Qué tabla de verdad tengo que hacer? Tengo que hacer la tabla de la condicional y probar que esto es tautología. Bien, bueno, fíjense, tengo la columna de P, la columna de Q, ahí tengo P o Q, y ahora armo la condicional entre P y P o Q, ahí tengo, tautología. Bien, para los que no se convencen. Pero si no se convencen, me aflige, ustedes dirán, bueno, no hay que pensar muy mucho, ya está, hago la tabla, me banco la tabla y ya está, y deduzco. Pero eso me aflige, no porque no vayan a aprobar, porque capaz que aprueban así, digamos, haciendo siempre tabla. Mucho trabajo, pero lo van a hacer. Me aflige que no entiendan la idea, porque, ¿qué hemos dicho de la implicación lógica? Si yo conozco A, verdadero, entonces B también. Bueno, entonces, si P es verdadero, sabiendo que una disyunción con un término verdadero ya se conforma, entonces esto también es verdadero. Así de simple. Ok. Eso por el concepto que les acabo de enseñar de implicación y por el concepto de la disyunción. Porque sabemos, hemos visto en la primera clase, que la disyunción era generosa. O sea, la disyunción era verdadera cuando un término es verdadero. Listo. Otras implicaciones lógicas fáciles. Si ustedes tienen acá P y Q, esto es A. Supongan que A es verdadero. Si A es verdadero, ¿qué deducen? ¿Qué puedo poner acá que también sea verdadero? Si me ponen Q y P, estaría bien, pero en realidad esto vale en los dos sentidos. Estaría bien, porque una equivalencia son como dos implicaciones lógicas. Valen en los dos sentidos. Pueden ir de A a B o de B a A. Ese era el concepto fuerte. Pero yo ahora quiero solamente algo que se deduzca a partir de aquí, que solamente valga en un sentido. Entonces, Q. ¿Por qué P entonces P o Q? Q. Una de las dos, P o Q. Claro. Ah, Si la conjunción es verdadera, yo deduzco que cada término es verdadero. P, por ejemplo. O, como dice el compañero, pueden poner Q. Y si tuvieran así P y Q y R, ¿qué deducen? Si esto es verdad, o sea, no salgan de ahí, no piensen qué pasa si esto es falso. Por supuesto que puede ser falso, pero no es el caso que me interesa. Si esto es verdadero, es lo que me interesa. Si esto es verdadero, ¿qué puedo poner acá que se deduce también verdadero? Y pueden poner P, Q o R. Sí, porque si una conjunción es verdadera, cada término es verdadero. R es verdadero. Bien. Entonces, pensando en los conceptos, ya queda demostrado que estas implicaciones lógicas son ciertas y no me estaría haciendo falta tabla de verdad. Bien. Miren, supongamos P entonces Q y Q entonces
R. Esto que sea A. ¿Qué se deduce a partir de acá? Si P te lleva a Q y Q te lleva a R. O sea, Q es consecuencia de P y R es consecuencia de Q. ¿Qué podemos deducir de acá? Que P también que P te lleva a R. Muy bien. Esto sería B. Ahí has razonado muy bien. Yo deduzco que P te lleva a R. Ahora, ¿no me crees? Hacemos tabla de verdad. Y esto es lo que en este ejercicio, en esta actividad, se pide hacer. Tabla de verdad de esa expresión. ¿Bien? Está hecha en las actividades, así que después le pido que busquen la tabla. Yo lo que quiero es que la entendamos. Miren esta otra del apartado A. Dice así. P, supongamos que P implique a Q. O sea, Q es consecuencia de P. Pero Q no sucedió. P te lleva a Q, pero Q no sucedió. ¿Qué podemos poner que se implique a partir de acá? Esto es A, ¿no? Entonces yo estoy buscando el B, lo que se deduce de A. Y no podemos poner de que No Q. No Q, claro, Q es verdadero. Si A es verdadero, esto es verdadero y esto también es verdadero. Si A es verdadero. Quiere decir que Q es falso, ¿verdad? Ahora fíjense en ustedes, si Q es falso, ¿Se puede poner B? PP. si Q es falso, y con esta implicación que tiene que ser verdadera, ¿cómo tendría que ser P? 1. ¿Puede ser P verdadero? No, ¿verdad? Si P fuera verdadero y Q falso, esto no sería verdadero. ¿Cómo tiene que ser P? Falso. Falso. ¿Y quién lo verdadero? Si P es falso, ¿quién verdadero? Si P es falso, no P, no P. No P sería lo verdadero. Q es falso, ¿no? Porque no Q es verdadero, entonces Q es falso. Eso analizando los valores, que para eso entonces hacemos toda la tabla. Pero miren la idea. Esto te dice que Q es consecuencia de P inevitable. Una consecuencia inevitable de P. Y esto te dice, no ocurrió Q. Como Q era consecuencia de P, al no ocurrir Q, ¿qué quiere decir? ¿Qué entonces deducimos de P? Q era consecuencia de P y no ocurrió Q. Que P Entonces, tampoco. P tampoco ocurrió. Bien, a ver, hagamos un ejemplo. Supongamos que P sea llueve y Q es las calles están mojadas. Entonces, esto sería, si llueve, entonces las calles están mojadas. Bien, pero las calles no están mojadas. Entonces, las calles mojadas eran una consecuencia inevitable de la lluvia. Las calles no están mojadas. Entonces, no No están llovió. lloviendo. En todo caso, si Q sería que las calles están mojadas, deducimos que P es falso. Y entonces, ¿quién es lo verdadero? Si No P es P. falso. Claro, acá ustedes tienen que poner siempre lo verdadero. Entonces, vos me dijiste P falso, lo verdadero es no P. Eso es lo que dice una implicación lógica. Relaciona dos expresiones tal que, si una es verdadera, la otra también. Bien, bueno. Ahí está pensándolo, ahí lo que hicimos es analizar el mensaje de esto. Y acá está la tabla, ya está hechita. Entonces, ahí está la tabla, ahí he ido construyendo P entonces Q, no Q, y entonces acá tengo la conjunción, esto es A, y acá está B, y entonces este es B, bien, y ahora A entonces B, tautología.
Miren, este renglón. Si A es verdadero, B también. ¿A puede ser falso? Claro que sí, pero no es el caso que me importa. De todas maneras, la condicional es verdadera. Este es el caso que me importa. Si A es verdadero, B también. Profe, Sí, a pesar de que A sea falso, no me importa, pero igual sigue siendo tautología. claro. Es que nosotros hemos visto cuando analizábamos los valores de la condicional, hemos visto que la condicional era falsa solamente en este caso. Antecedente verdadero, consecuente falso. En los demás casos, la condicional era verdadera. Volví a la clase 1, donde con el ejemplo este, si Juan anda en moto, entonces usa casco, veíamos, si vos tenés condicional con antecedente falso, bien, esto podía ser cualquier cosa, verdadero o falso, la condicional es verdadera, no tuvo lugar, porque el antecedente no se dio. Había un solo renglón, un solo caso con condicional falsa, y es antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces aquí, que vos tenés en estos 3 renglones, antecedente falso, la condicional es verdadera. Acá puede ser verdadero o falso, no importa. Antecedente falso, condicional verdadera. Yo les decía cuando les enseñaba en esa primera clase la condicional, que es lo que más les cuesta aceptar, pero piénsenlo una y otra vez, porque aparece el concepto una y otra vez. ¿Bien? Bueno. Ok, gracias. Bien, perfecto. A ver, no sé si... Sí, avancemos, después vamos a hacer práctica. Esto está relacionado, chicos, con el concepto de razonamiento. Yo les decía en la primera clase que estudiábamos lógica para poder razonar mejor, para poder determinar cuándo estamos en presencia de un razonamiento válido y de un razonamiento no válido. Bien, pero entonces definamos qué es un razonamiento. Un razonamiento, o también llamado argumento, es toda expresión lógica cuya estructura es la siguiente. Es una condicional. Es una condicional. Donde nosotros tenemos proposiciones que pueden ser simples o compuestas que te van a llevar a otra. ¿Bien? Entonces decimos, si ocurre P sub 1 y P sub 2 y P sub n, entonces va a ocurrir Q. Tenemos un conjunto de premisas o hipótesis y una conclusión, ¿bien? O tesis. En matemática se usa mucho hipótesis y tesis. No sé, ustedes me dirán, en los profesores de álgebra y de análisis matemático, cuando les presentan un teorema, ¿cómo les llaman? Hipótesis, tesis o premisas y conclusión. Es indistinto. Entonces, ahí estamos en presencia de un razonamiento, es toda estructura de este tipo. Por eso la importancia de la condicional. Porque son las estructuras de los razonamientos. Cada vez que se quiere llegar, se quiere demostrar algo, que se quiere razonar llegando a algún lado, decimos, bueno, parto de aquí y llego allá. O sea, un científico que quiere probar su logro, dice, bueno, partí de aquí y entonces probé aquello. Bien, siempre hay una conclusión a la que se llega a partir de ciertas bases, premisas, ciertas pruebas que me sirven de hipótesis. Bueno, la forma más común que van a ver a los razonamientos es en este formato vertical, como si fuera una suma. ¿Bien? Entonces se pone la primera premisa, se pone la segunda premisa, ¿bien? Y luego, finalmente, la conclusión aquí separado por esta línea, como si fuera una suma. Estos 3 puntitos se llaman por lo tanto, se lee por lo tanto, o entonces, simplemente. Entonces, la conclusión.
¿ah? En ese formato vertical, especialmente cuando, si esto es largo, escribirlo horizontal, a lo mejor te ocupa 2 renglones. Entonces, vertical es más fácil. Por supuesto que esta coma acá hace de i, ¿no? O sea, estamos en presencia de suponer que todas las premisas son verdaderas y tenemos que probar que la conclusión también lo es. ¿Ah? Entonces, esta comita de acá hace de i, porque se supone que partimos de todas las premisas juntas. Bien, ahora, nosotros podemos tener razonamientos válidos y no válidos. Entonces, ¿Profe? ahora bien, sí. Entonces ahora lo que estamos viendo es simplemente otra manera de escribirlo, ¿no es así? Sí, exacto. Bien. Bien. Entonces, ¿cuándo un razonamiento va a ser válido? Va a ser válido cuando la conclusión se deduzca o se infiera de las premisas. La conclusión sea algo que resulta de las premisas que se suponen verdaderas. Bien, entonces, fíjese que esta palabrita, inferir, deducir, ya la habíamos usado acá, cuando teníamos implicaciones lógicas. Cuando tenemos implicación lógica, ¿qué decimos? B se deduce de A, B se infiere de A, o A te lleva a B. Es lo menos usado, pero la palabra deducir, inferir, es muy matemática. Entonces, quiere decir que para que un razonamiento sea válido, entre premisas y conclusión, tiene que haber una implicación lógica. Tiene que haber una implicación lógica. O sea, que si yo analizo la condicional entre premisas y conclusión, lo que se tiene que dar es una tautología. Cada vez que las premisas sean verdaderas, la conclusión también. Entonces, pueden ustedes simplemente recordar esto, que vamos a tener un razonamiento válido cuando entre premisas y conclusión lo que se dé sea una implicación lógica. Y como esto es un sí, solo sí, entonces quiere decir que, al revés, si yo tengo una implicación lógica, estamos en presencia de un razonamiento válido. Entonces, los 3 ejemplos, los 4 ejemplos que hasta ahora le di, son razonamientos válidos. El primero era P, entonces P o Q, esto es un razonamiento válido. P y Q, entonces P. También ustedes me ayudaron a deducir esto. Si P te lleva a Q y Q te lleva a R, entonces P te lleva a R. Bien, este es otro razonamiento válido. O como el último, si P te lleva a Q, pero no ocurrió Q, entonces deduzco que no ocurrió P. Razonamientos válidos. En su forma vertical, quieren ponerlo en su forma vertical, este sería así. P, por lo tanto, P o Q. Así. Habría una sola premisa. Bien. El otro sería P y Q, por lo tanto, P. El otro sería P entonces Q y Q entonces R, por lo tanto, P entonces R. Y el otro sería, el último sería P entonces Q y no Q, por lo tanto, no P. En su formato vertical. Bueno, ¿son los únicos razonamientos válidos que hay? Por supuesto que no. Se puede decir que hay infinitos. Pero hay algunos que son básicos. Hay algunos que son básicos. A estos que son básicos y que después vamos a usar para descubrir más razonamiento, les llamamos reglas de inferencia. Porque las voy a tomar como fórmulas que me van a ayudar a deducir
o a inferir otros razonamientos. Bien, lo tomo como reglas. Son razonamientos básicos, válidos. Bien, bueno, en los que ya les presenté, por ejemplo el 2, ya les presenté. Si P te lleva a Q y no ocurre Q, entonces no P, en su formato vertical u horizontal. Se llama modus tollens. Significa modo afirmativo. Es muy conocido así, con su terminología en latín. Modus tollens. Uno parecido es este que se llama modus ponens, modo positivo. ¿Y qué es lo que te dice? Que pueden ustedes intercambiar el orden de las premisas, ¿no? Acá yo a propósito lo voy a hacer. Si P te lleva a Q y sucedió P, entonces, ¿qué se deduce? Que ocurrirá Q. Claro, porque Q era Por lo una tanto, consecuencia. Q, ¿verdad? ¿Ah? Por lo tanto, Q sería. Claro. Esta premisa, bien, a ver, la voy marcando de vuelta. Esta premisa te dice que Q es una consecuencia inevitable de P. Y acá te estoy avisando que P ocurrió. Y como Q es una consecuencia inevitable de P, entonces Q ocurre. Ejemplo, si llueve se mojan las calles. Bien, te aviso que está lloviendo. Entonces, ¿qué deduzco? Las calles están mojadas. Bien, bien. ¿Cuál otro les presenté? Que a partir de P podemos deducir P o Q. Se llama ley de la adición disyuntiva. Puedo adicionar algo haciendo disyunción. ¿Ah? Esta se llama ley de la adición disyuntiva. A partir de una proposición yo puedo adicionar algo haciendo disyunción, que sí, de donde partí es verdadero, por supuesto que la disyunción también entonces es verdadera. Bien, este es el que menos lo recuerdan. ¿Ah? Y es el que les permite, si tienen una expresión, adicionarle algo haciendo disyunción. Bien. Leo este otro. Simplificación conjuntiva. Que si tienen P y Q, por lo tanto deducen que P es verdadero. O sea, si P y Q es verdadero, P también es verdadero. Y Q. Se llama simplificación conjuntiva. Este que también les presenté, si P te lleva a Q y Q te lleva a R, entonces P te lleva a R, se llama silogismo hipotético. Silogismo disyuntivo, uno nuevo. Si ocurre P o Q, pero no ocurrió P, por lo tanto tiene que ocurrir Q. Silogismo disyuntivo. Y este que me salteé, a propósito, la idea acá es, y acá se ve el beneficio del formato vertical, que si ustedes tienen P verdadero y Q verdadero, pueden combinar a esas dos con una conjunción, que el resultado le va a dar verdadero siempre. Porque si P y Q son verdaderos. Entonces se llama combinación conjuntiva. ¿Por qué en formato horizontal no es cómodo? Fíjense en lo que queda ahí. Yo les decía hace rato que la coma es como el I. Entonces ustedes podrían decir, en vez de comita ponga un I. Y entonces no se entiende lo que me está queriendo decir ahí. Porque P y Q es lo mismo que P y Q. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el mensaje que trae esto? ¿Cuál es el mensaje que trae esto? Lo que trae esto es el siguiente mensaje. Que si yo tengo P por un lado y Q por otro lado, ven acá, P por un lado, Q por otro lado, lo puedo recién ahí combinar con una conjunción.
y el resultado va a ser verdadero. Si P es verdadero por un lado y Q es verdadero por otro lado, entonces P y Q también es verdadero. Entonces, supongamos un ejemplo. Ustedes le dicen, estamos en diciembre y le dicen un día lunes, aprobé álgebra. Y el día miércoles le dicen, aprobé discreta. Entonces luego pueden decir, aprobé álgebra y discreta. ¿Me entienden? Esa es la idea. O sea, si tienen dos cosas verdaderas por separado, cada una por su lado, pueden combinar a las dos con una conjunción. Y la conjunción, por supuesto, va a resultar verdadera. Bien. Miren, vamos a hacer esto y ya vamos a ir a la práctica entonces. Sí. Escribir una conclusión que se deduzca de las premisas que se dan en cada caso, justificando su respuesta. Dice la primera, estudio inglés y francés, por lo tanto, entonces, les aconsejo pasar la frase a fórmula y trabajar con la fórmula. Estudio inglés y francés. Esto es una fórmula del tipo P y Q, donde P sería estudio inglés, Q sería estudio francés. ¿Y qué deducen de acá? Esta era la ley de simplificación. Bien, si quieren ahí saquen una fotito de esto o bajan el archivo. La ley de simplificación decía que si una conjunción es verdadera, ambos términos son verdaderos por separado. Puedo poner acá P o también pueden poner Q. Bueno, como acá me dice que escriba una conclusión, entonces escribo P. Estudio inglés. Pero cualquiera de los dos podría ser, ¿verdad, profe? Cualquiera de los dos. Bien, vamos al próximo. Dice el próximo. Si el banco depositara el dinero, pagaré. El banco depositó el dinero. Por lo tanto, entonces, cada frase de punto a punto es una se me dio la palabra, es una premisa. Si el banco depositara el dinero, pagaré. Entonces ahí ustedes tienen algo del tipo P, entonces Q. P sería el banco deposita el dinero, Q sería pagaré. Dice la otra frase, el banco depositó el dinero. Sería Ahí R, está ¿verdad? firmado. P, no, más allá del tiempo verbal, que se acomoda porque es un sí, es la misma frase. El banco depositó el dinero, y dice acá, si el banco depositar el dinero, está ocurriendo P. Si vos le llamás a esto R, ahí no va a poder deducir nada. Ah, claro. Bien, tenés P entonces Q y P. P está ocurriendo, entonces, ¿qué deducimos? Q, Q. ¿Y quién era Q? que va a pagar. Bien, entonces pagaré. Profe, Sí. ¿no se le podría como poner P entonces Q, por lo tanto Q? ¿O hay que poner también que P, el P ahí Es que como respuesta? Q que es el banco de... no, espera, repetime. Yo puse P entonces Q, por lo tanto Q. O sea, y usted agregó el P ahí, entonces, Claro. Es que así es claro, como es se que hace. está. No podés ignorar Ok, la premisa. O sea, vos tenés aquí dos frases. ¿Ah? Ahí tenés el por lo tanto. Entonces tenés dos premisas. Una es una condicional y otra es una proposición simple. Si el banco depositó el dinero, pagaré. Bien, el banco depositó el dinero. No podés ignorar la segunda premisa. claro. Bien. Como hicimos hace rato, digamos, si ocurre P, no nada. Entonces, bien. Vamos al C. Si el banco depositara el dinero, pagaré. Bien. No pagué. No pagué. ¿Quién sería eso? No Estamos acá. Q, No pagué. No Q. Por lo tanto, no Q. no P. No P. Ay,
Perdón. Este es el modus tollens. Entonces, el banco no depositó el dinero. Bien, perfecto. Bueno, veamos el último. Si el banco depositara el dinero, pagaré. Ahí tengo una frase. Si pagara, cancelaría la deuda. Ahí sí ya interviene otra. Si pagara, si Q, entonces cancelaría la deuda. Eres, cancelaré la deuda. Por lo tanto, este es el silogismo hipotético. Si P te lleva Q y Q te lleva R, ¿qué deduces? Que P entonces P, R. R. Entonces sería, es una condicional, entonces sería, si el banco depositara el dinero, Cancelaría de la deuda. coma, cancelaría la deuda. ¿Bien? Sí, profe. Perfecto. Vamos a la práctica ahora, vamos a hacer algo de práctica. Voy a parar acá la grabación para que no sea tan pesada y vuelvo a grabar.